16 de marzo nos reunamos aquí en Bíblicamente Hablando para comenzar a estudiar el Nuevo Testamento desde un trasfondo judío. Trasfondo judío del Nuevo Testamento. Así que quiero invitarles, va a ser muy interesante. Además se van a dar cuenta de lo importante que es el estudio que vamos a tener. Va a servirnos para aclarar muchas cosas, entender muchas cosas, pero también nos va a desafiar a estudiar más la palabra de Dios. Así que quiero invitarles para que a partir del sábado 16 de marzo comencemos aquí en Bíblicamente Hablando estudio del Nuevo Testamento con un trasfondo judío. Así que les espero e inviten a otras personas. Les desafío a tener donde escribir y también poder después estar preguntando, estar escribiendo al WhatsApp o al Facebook o el al WhatsApp o al Facebook, está bien dicho, para hacer las preguntas que estimen convenientes, ¿no es cierto? Dudas que puedan surgir, cosas que haya que aclarar, bueno, van a ser muy bien recibidas de mi parte para poder estar contestando, ¿no es cierto? Si tengo la respuesta inmediatamente, si no, estudiaremos lo que hay que responder en ese caso. Así que la invitación para el 16 de marzo, sábado 16 de marzo a las 6 de la tarde, aquí en Bíblicamente Hablando. Rebosarían del agua celestial. Dame agua, el agua viva de la fuente tuya, oh Señor. Padre eterno, sin dudar te doy mi ser. Si te encuentras sediento, buscando la felicidad, el Salvador en un momento te limpiará de toda tu maldad. Dame agua, el agua viva de la fuente tuya, oh Señor. Padre eterno, sin dudar te doy mi ser. Lléname de tu gloria y poder. Lléname de tu gloria y Muy bien, en nuestro programa anterior hicimos la introducción acerca de este tema, de lo que es el Evangelio, y qué es lo que podemos aprender a través de este acróstico que hemos tomado para sacar una enseñanza y poder corregir, pero también explicar lo que el Evangelio significa, lo que es. Y espero que sea de bendición. Estuvimos usando obviamente la primera letra, que es la E de evangelismo, de evangelio, y la importancia que tiene para nosotros y la gran responsabilidad que tenemos delante de nuestro Señor, el Señor Jesucristo, nuestro Dios, de predicar el Evangelio y hacerlo de la manera más sencilla, no enredándolo, ni complicándolo, ni metiéndole enseñanza que no corresponde. Tener cuidado porque es el Evangelio de la gracia. Es
estamos hablando de la obra de Dios, que debemos predicar lo que Él hizo. Y para eso el apóstol Pablo nos escribió en 1 Corintios capítulo 15 claramente lo que es el Evangelio y lo que tenemos que predicar conforme, como dice él, a las Escrituras. Así que tenemos una responsabilidad, porque si predicamos otro Evangelio, no hay salvación. Ahora, Evangelio, que generalmente se traduce buenas nuevas o las buenas noticias, en realidad es más bien las noticias del que es bueno. Las noticias del que es bueno, solamente de Dios. Y el Evangelio tiene que ver con dar las noticias acerca de Jesucristo. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 15, él habla que Cristo murió y resucitó conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así es que el Evangelio es las noticias del que es bueno. En este caso, las noticias del Señor Jesucristo. No es simplemente buenas noticias, porque pueden ser cualquiera, pero aquí las noticias del que es bueno, del Señor Jesucristo. Así que Evangelio nos habla de eso. Y hablamos de la letra B de Evangelio, y dijimos que tenía que ver con valor, con valentía, porque se requería valor para eso. Y por eso el Señor nos dejó su presencia, nos dejó el poder de su Espíritu Santo y también el poder del Evangelio, para que predicásemos esto y lo llevásemos a las personas. Así que no tenemos excusa los creyentes, porque se requiere valor, pero tenemos de parte de Dios ese valor para predicar el Evangelio. Así es que no debemos tener temor, no debemos tener vergüenza, debemos tener valor para realizar la tarea que debemos hacer. Muy bien, de eso hablamos la semana pasada, en resumen, y hoy quiero hablarles de la letra A, de Evangelio. ¿Qué nos quiere decir la A? Bueno, después de pensar en todo lo que, ¿no es cierto?, necesitamos, él está interesado en que nosotros llevemos adelante y nos dio todo lo que tenemos para hacer el evangelismo. Tenemos su presencia, su poder, su persona, tenemos los recursos. Bueno, también hay algo importante que se nos ha dado como apoyo para llevar adelante el Evangelio. Algunas cosas que quiero mencionar son muy importantes. Una de ellas es la oración. La oración, y lo vamos a ver cuando estudiemos trasfondo judío del Nuevo Testamento, la oración es más que conversar con Dios. El significado de la oración, y lo vamos a estar viendo, es un poco más delicado, más profundo que eso. Es la idea de presentarse a juicio cuando vamos a la presencia de Dios. Bueno, pero vamos a profundizar eso en trasfondo judío del Nuevo Testamento. Pero cuando hablamos de apoyo en la oración es que vamos delante de Dios para orar, para pedir su ayuda, para en cierta manera interceder en confianza en Dios para que Él salve, pero además hacemos lo que Él nos dijo hacer. Orar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Tenemos el apoyo de la oración para que el Señor levante obreros, para que Él pueda dar los recursos económicos, porque hay que apoyar a las personas que Dios ama o que Dios ha llamado para que prediquen el Evangelio. Y debemos estar orando, porque a veces a lo mejor el Señor nos va a llamar a nosotros. Así que debemos motivarnos para estar intercediendo, para estar orando de acuerdo a la voluntad del Señor, porque ese es su deseo,
la mies es mucha, los obreros pocos, y rogad al Señor que envíe obreros a su mies. Esa es la enseñanza que Él nos dejó. Así que debemos animarnos porque tenemos ese apoyo, porque tenemos el apoyo de Dios, y cuando vamos a su presencia, en la confianza de que estamos haciendo lo que Él nos ha mandado hacer, obviamente vamos a tener la respuesta de parte de Dios. Así que debemos también tener en cuenta el apoyo de la iglesia en orar y en el dar. La iglesia ha sido desafiada para dar. Cuando ora por usted y ora por otros para que prediquen, ¿qué es lo que estamos haciendo? Apoyando. Pero debemos dar para que otros puedan ir a esos lugares donde nosotros no podemos ir. Evangelio nos habla del apoyo mutuo. Es desde el principio, desde el libro de los Hechos, cuando vemos la historia de la iglesia en Antioquía, cuando envían a Pablo y Bernabé, una iglesia que estaba orando, pero también que estaba apoyando económicamente. Así que debemos apoyar dando de nuestros recursos, de nuestras habilidades, de nuestros dones, de nuestro tiempo. Ahora, eso es lo que nos habla el evangelismo, nos habla de apoyo. Debemos ser un apoyo para que se lleve adelante esta tarea, orando, dando tiempo, dando recursos, usando las habilidades que se tienen. Y hay tantas cosas que podemos hacer, como tantas son las habilidades que tenemos, los talentos que tenemos, que Dios nos ha dado, que están en el cuerpo de Cristo. Hoy día estaba revisando mi WhatsApp y veía cómo algunas iglesias están usando distintos recursos para apoyar, para llevar adelante el Evangelio, metiéndose en la comunidad para predicar el Evangelio. Es nuestra responsabilidad brindar apoyo para que se lleve adelante el Evangelio. En nuestra iglesia, que es una iglesia pequeña todavía, pero es una iglesia que ha aprendido a dar. Y nuestra iglesia está dando cerca de entre 18 y 20 mil dólares al año para que obreros estén en el campo predicando el Evangelio en distintos lugares donde no se ha predicado el Evangelio, donde se está levantando una iglesia. Hay hermanas, jóvenes, adultos, matrimonios, solteros, que dan de su tiempo, de sus talentos, de sus dones, del dinero, predican también el Evangelio. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que debemos hacer. Muy bien, eso nos habla, ¿no es cierto?, la letra A de evangelismo. Vamos a la letra N. La letra N nos habla de necesidad. Voy a usar esa palabra, necesidad. Sí, es una necesidad. La gente está muriendo sin Cristo. Ellos necesitan escuchar el Evangelio para que la gracia de Dios, la misericordia de Dios se manifieste en ellos. Y esa gracia se manifiesta al escucharse el Evangelio. El hombre y la mujer, donde quiera que esté, necesita eso. Y hoy día tenemos lugares donde está prohibido rotundamente, lugares tremendamente peligrosos para los cristianos porque no se permite predicar el Evangelio, pero eso genera una necesidad en esos lugares de que se predique el Evangelio. El ser humano necesita del Señor, necesita ser reconciliado, necesita ser transformado, necesita que la gracia y el poder de Dios se manifieste en ellos. Debemos tener cuidado cuando estamos hablando de esto, de que no nos deben mover, y por eso esta palabra evangelismo nos advierte de ello. Nos advierte, ¿por qué? Porque nos invita o nos desafía a tener cuidado de nuestros propios intereses.
de nuestros propios intereses religiosos, intereses de reputación, intereses de realizar nuestro programa, nuestra agenda y no la agenda de Dios. Hoy día se debe tener cuidado de los intereses del dinero. Hay personas que están involucradas en medio nuestro por el interés del dinero, para que se use de mala manera. ¿Qué es lo que nos debe mover a nosotros? Es predicar el Evangelio, porque las personas necesitan escuchar el Evangelio, necesitan escuchar del amor de Dios, ese amor de Dios que está en aquellos que hemos sido salvos y que debemos llevarlo a otras personas para que ese amor les alcance. Nosotros sabemos que el futuro del ser humano sin Cristo es de perdición, es de sufrimiento, es de quedar separados de Dios. Así que hay una necesidad. Hoy vemos al hombre destruyendo su propia vida, cegado por Satanás, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:4, para que no entiendan el Evangelio. Ese es el propósito de Satanás, cegar a los inconversos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Algunos están cegados por las luces de este mundo, lo que este mundo va ofreciendo, pero que ofrece para perdición. ¿Sabe usted que en los países más desarrollados hoy día, como Japón, donde la tecnología es de punta, donde las necesidades del ser humano están cubiertas, aún los mendigos que usted pudiera ver en Japón, ellos tienen los recursos del Estado para no morirse de hambre y tener donde vivir? Nadie les da limosna por eso, porque tienen recursos, aún los mendigos que pueden estar sentados en una plaza y que no tienen trabajo. Pero ¿sabe? A pesar de todo el avance, todos los recursos, todo el dinero, la tasa de suicidio y de insatisfacción en la vida es la más alta. Así que la gente está cegada por el mundo. La religiosidad de este mundo va cegando a las personas. Las personas dicen: yo tengo mi propia religión. Cada uno cree lo que quiere. Sí, está bien, pero no todo lo que cree le va a salvar. No cualquier creencia le va a salvar. Aprovechando de hablar de Japón, en Japón no es problema predicar el Evangelio. Si usted va a hablar de que Cristo es Dios, ellos no tienen problema. Además, porque ellos creen que todo puede llegar a ser Dios. Así que Cristo sea Dios es uno más. El problema de la religiosidad es que no les permite entender, les hace difícil que la luz del Evangelio resplandezca en sus mentes. La ignorancia. Si no se escucha el Evangelio, si no se sabe del Evangelio, no hay salvación. Así que la necesidad del hombre, el deseo de que Dios, de que el hombre esté con él, ha movido, porque el hombre está en necesidad. Entonces, mi pregunta para ti: ¿qué te mueve a ti? Si tú eres obviamente un cristiano, le hablo a un cristiano, ¿qué te mueve a ti para obedecer al Evangelio, a la orden del Señor de predicar? ¿Por qué debemos evangelizar? Bueno, una razón es la necesidad del hombre. Y nosotros tenemos el Evangelio para hablarle de aquel que le quiere salvar. Pero también hay algo más que nos debe mover. ¿Sabe qué? Es la gloria del Señor, como mencioné la semana pasada. Lo que nos debe motivar es el fin último, que Cristo sea glorificado. Él lo va a hacer. Apocalipsis nos habla de que toda lengua y nación
al final es el propósito de la gloria de nuestro Señor. Eso es lo que nos debe mover. Ahora, cuando Cristo miraba a las personas, las veía como ovejas que no tenían pastor. La gente necesita la salvación. ¿Cómo creer? ¿Cómo van a llegar a creer si no se les predica? Es nuestra responsabilidad, debemos obedecer al que nos ha amado y por la necesidad del ser humano predicarles el Evangelio. Quiero hablarles de una palabra más, que es la letra G, que nos lleva a la palabra gratitud. Esta es la palabra, que viene de la letra G de evangelismo. Gratitud. Cuando llegué a esta letra, en este acróstico que preparé, pensé inmediatamente en gratitud. ¿Por qué? Porque ¿quién más que uno que ha sido salvado y sabe lo que significa eso debiera evangelizar? Claro que sí. Por eso se nos ordenó a los que hemos sido salvos de ir y predicar, ir y hacer discípulos. La gratitud nos debe motivar, entusiasmar, mover, lo agradecido que debemos estar a nuestro Salvador y su regalo de amor hacia nosotros. Esa gratitud nos debe mover para predicar el Evangelio. No puedo entender de que haya alguien que dice ser cristiano y no sea agradecido y no tenga esa gratitud que le mueva a predicar el Evangelio. Ahora, ¿por qué debemos estar agradecidos? Quiero darle una lista de razones, ¿no? y que hace que naturalmente alguien sea agradecido. Si no lo es, estamos hablando de que algo está mal, algo está fallando. ¿Por qué debemos ser agradecidos? Una, porque Él sufrió por nosotros. Dios mismo, que se humilló, se disminuyó haciéndose como nosotros, sufrió por nosotros, predicado en el Antiguo Testamento, ya enseñado lo que iba a padecer en la cruz, el castigo, la burla, sufrió por nosotros. Él pagó por nosotros. Eso nos debe motivar y llevar a ser tremendamente agradecidos, porque Él sufrió y pagó nuestra culpa. La pagó totalmente. No podríamos ser salvos si Él no hubiese pagado. Y Él pagó. Por eso la Biblia habla de que tenemos salvación. Él pagó. ¿Qué otra cosa hizo Él? Se humilló por nosotros. Una de las cosas que el ser humano tiene y tenemos es el orgullo, contrario a ser humilde. Sin embargo, Él, siendo el Dios creador, sustentador de todas las cosas, el Señor Jesucristo, en quien habita la plenitud de la deidad, como dice Pablo en la carta a los Colosenses, Él se humilló. ¡Wow! Lo hizo por nosotros. Se humilló. ¿Qué razón más podríamos tener para predicar el Evangelio? ¿Qué otra razón? Porque me amó. Manifestó su amor. El amor no es un sentimiento. El amor es una conducta, es algo que se hace, es algo práctico, es algo que yo hago por los demás. Y el amor de Dios se manifestó en nosotros, dándose a sí mismo para morir por nosotros. Porque nos salvó. ¿Qué significa? Nos salvó de morir eternamente y nos ha santificado y apartado para Él. ¿Por qué otra razón? Porque nos regaló vida eterna. Vamos a vivir eternamente con Él, disfrutando de todo lo que Él es capaz de hacer por nosotros. Porque viviré siempre con Él. ¿Qué otra razón más podríamos tener
para ser agradecidos y que nos mueva a predicar el Evangelio. Estoy seguro que usted, si usted es un creyente, podría añadir muchas más razones todavía para tener gratitud. Ahora, qué terrible que es la gente ingrata. Yo creo que muchos de ustedes deben tener la experiencia como yo de tener o de haber conocido o haber tenido a nuestro lado gente desagradecida, gente ingrata. Pero ¿sabe qué bien se siente la gratitud cuando alguien es agradecido? Cuando estemos con el Señor en el cielo, donde estemos con Él, seremos tremendamente agradecidos. Estaremos buscando al Señor para agradecerle. Pero mi pregunta es, ¿usted lo es hoy? ¿Usted es agradecido hoy día? ¿Lo es? ¿Cómo lo puede demostrar? ¿Cómo puede demostrar que usted es una persona agradecida? Evangelizando, predicando el Evangelio, hablando a otros de Cristo, del que es bueno, dando las noticias. Pablo, al final de su carta, ahí en 2 Timoteo 4:18, dice que el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Y dice él, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué palabra de gratitud. Qué vida de gratitud vivió el apóstol Pablo. Él, agradecido por lo que el Señor hizo por él, él se reconocía como el más pecador de todos. Sabiendo qué es lo que había hecho en contra de la iglesia del Señor, persiguiéndola, matando, llevando a la cárcel, arrastrando a las personas. Y cuando por la gracia y la misericordia de Dios, el Señor le alcanzó, él se dio cuenta lo que el Señor había hecho con él y llegó a ser un hombre tremendamente agradecido y vivió una vida para predicar el Evangelio. Él sentía esa gratitud y predicó el Evangelio y sentía esa responsabilidad de predicar el Evangelio y lo hacía con gozo. En algún momento sintió la responsabilidad tan grande de decir, ay de mí si no predico el Evangelio. Voy a aparecer como un ingrato. Y qué desagradable que son esas personas. Así que aprovechó el apóstol cada oportunidad, cada recurso. Cada día fue un día para evangelizar, para llevar las noticias del que es bueno. Él fue agradecido. Él fue una persona agradecida. ¿Lo es usted? Evangelio nos habla de gratitud, de ser agradecidos a aquel que nos ha salvado, perdonado, redimido, santificado, que nos ha dado vida eterna. Gratitud. ¿De qué otro aspecto nos habla el Evangelio? Bueno, la letra E. La letra E. De dos palabras. Quiero usar dos palabras, espera y esfuerzo. Espera, ¿por qué? Cuando predicamos el Evangelio debemos tener en cuenta lo siguiente, y en la que muchos desde hace algunos siglos, por alguna razón, bueno, históricamente se sabe, han dejado de esperar en la obra del Santo Espíritu de Dios que obra en las personas. Nosotros sabemos que sin la obra de Él no hay
posibilidad de salvación, porque Él es el único que convence de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros no podemos convencer a las personas de aquello. El Espíritu Santo es el que convence. Y debemos ser personas responsables para predicar el Evangelio claramente, pero también entender que nuestra responsabilidad llega hasta ahí, de predicar el Evangelio. No somos responsables de los resultados. Eso es tarea de Dios. No somos responsables de las decisiones de las personas. No podemos nosotros forzar a las personas, porque eso es una obra de Dios. Así que debemos esperar la obra del Espíritu Santo. La Biblia dice claramente que Él es el que convence. El convencimiento del ser humano va a pasar generalmente por el raciocinio. Y por eso las personas pueden discutir y dar su parecer. Pero cuando el Espíritu Santo es el que convence, Él convence atacando a la conciencia del ser humano, donde ya no le queda recursos para defenderse o justificarse. Y el hombre simplemente se va a ver culpable, tal como es el propósito de la obra del Espíritu Santo, porque el hombre es pecador y culpable, ¿no es cierto? Así lo demuestra Pablo en capítulo 1, 2 y 3 de Romanos. Así que debemos esperar. Repito, no es nuestra responsabilidad la decisión de las personas. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio. Debemos esperar en esa obra que solamente Él puede hacer. Lamentablemente muchos creyentes no son sensibles a la obra del Espíritu Santo y equivocan su tarea, no le dejan obrar, no esperan, no descansan en el Señor y esperan una reacción del oyente a su prédica. Y les importa solamente o solo llevar al oyente a realizar una oración, una decisión, sin esperar la obra que el Espíritu Santo haga y debe hacer. De ahí, esa es una de las razones por qué encontramos tanta gente en las iglesias que hicieron una oración, pero no son salvos. No son salvos, porque la oración no salva si no hay un convencimiento del Espíritu Santo que lleve a la persona a reconocer ante Dios quién es Él. El convencimiento del Espíritu Santo. Tristemente me he encontrado con muchas personas que viven una vida de pecado, pero ellos creen que son salvos. Ellos dicen, sí, soy salvo. ¿Y por qué? Bueno, yo un día hice una oración. Un día sentí esto. Un día Dios me sanó. Es que una vez Dios respondió a una petición que yo tenía. Y creen que son salvos. Y no hay una transformación que sea evidente de la obra de Dios en ellos. Recuerden, Pablo en Filipenses dice que Él comenzó la buena obra en nosotros y la va a terminar y va a trabajarla hasta el día de Cristo. Tiene que ser evidente en la vida de un creyente, de alguien que dice ser creyente, el cambio en su vida. Me preocupa cuando no hay cambios en mí y no hay cambios en las personas que están a mi alrededor y que dicen ser creyentes. Son lo mismo hace un mes, hace 2 años, hace 20 años, iguales. No aman más, no tienen gozo, paz, paciencia, no predican el Evangelio, no son agradecidos. Pero piensa que son creyentes porque asisten a un templo. No está la evidencia que solamente puede dar el Señor cuando ha obrado con su Espíritu Santo en la vida de una persona. Él convence al pecador de su pecado. Él lo convence de la justicia de Dios,
lo convence de la resurrección. Cuando hablamos de que convence de justicia, lo convence de la resurrección de Cristo. Así que al predicar el Evangelio, debemos esperar en su obra, descansando en que el Señor va a hacer su parte y estando tranquilos es que estamos haciendo bien nuestra parte. Así que Evangelio nos habla de esfuerzo, lo mencioné en la otra anterior, esfuerzo económico, esfuerzo de tiempo. Debemos esforzarnos, debemos sacrificarnos. Él lo dio todo por nosotros, ahora nos toca a nosotros dar todo para que el Evangelio siga adelante. Hay mucho por qué predicar. Hay millones, miles de millones de personas que no conocen el Evangelio. ¿Qué va a hacer usted? ¿Le va a mover la gratitud? ¿Le va a mover a usted el confiar en Cristo, en la obra del Santo Espíritu y predicar el Evangelio? Espero que el Señor esté hablando a los creyentes, a su conciencia, y podamos ver la importancia que tiene el predicar el Evangelio y darnos cuenta que tenemos todo de parte de nuestro Señor para hacerlo. Pero falta lo nuestro, la gratitud y el esfuerzo. Tenemos que hacerlo. La iglesia, como lo compartí una vez ahí en Jerusalén, tenía la orden y no salió. Se quedó ahí. Como hemos dicho en algunas oportunidades, lo que recibieron en Hechos 1:8, no lo obedecieron. Dios tuvo que aplicar Hechos 8:1. ¿Qué vino? La persecución, para que salieran. Y cuando fueron perseguidos, la Biblia dice ahí en Hechos 8 en adelante, ellos iban por todas partes predicando el Evangelio. Ojalá que usted no tenga que esperar una persecución para obedecer y para manifestar gratitud, entrega, esfuerzo para predicar. Dios les bendiga, nos veremos la próxima semana en Bíblicamente Hablando y vamos a continuar hablando de evangelismo. ¿Qué nos habla este acróstico, estas palabras de evangelio? Espero que el Señor siga hablando a su mente y corazón y le mueva a obedecer y hacer la tarea importante que tenemos, que lleva gloria a Dios, que es cuando personas se salvan al escuchar el evangelio. Soy el pastor Elías y les espero la próxima semana. Dios les bendiga. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado. Vamos a estar llevando una escuela de fútbol adelante para niños de 6 a 12 años, niñas y niños. Esta escuela de fútbol tiene el propósito de preparar físicamente a través de profesionales, también enseñarles a jugar fútbol a los niños, pero también la intención de poder formar en ellos líderes positivos para el futuro. Poder influenciarles con valores y con principios que les lleven a tener una buena relación con sus semejantes. Así que tenemos un tremendo propósito a través de esta escuela de fútbol. Vamos a empezar a inscribir a partir del 9 de marzo, el sábado 9 de marzo, desde las 9 de la mañana
hasta las 12. También el sábado 16, desde las 9 hasta las 12 del mediodía, vamos a estar inscribiendo. Va a ser en el mismo lugar y ya les voy a dar la dirección. Y el sábado 23 vamos a estar inaugurando esta escuela de fútbol oficialmente, y creemos que a esa altura ya vamos a tener la capacidad completa de los niños que vamos a poder tener y niñas que vamos a poder tener en esta escuela de fútbol. ¿Dónde va a estar ubicado esto? En la calle Armada Nacional con Maestranza 6, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, esperándole ahí para inscribir a sus hijos e hijas que cumplan esa edad. Dios les bendiga. Es la invitación de la Iglesia Bíblica Bautista Lo Valledor aquí en Pedro Aguirre Cerda. Consumado es. Radio El Mensajero, Elim La Radio, FM presentaron su programa Bíblicamente Hablando. Les esperamos el próximo sábado, en este mismo horario. Gracias por su atención.